Santa Elena, emperatriz romana, fue la madre de Constantino I, el emperador que detuvo la persecución a los cristianos y les concedió la libertad de culto dentro de las fronteras del imperio. A Santa Elena se le atribuye el hallazgo, en Jerusalén, de la Santa Cruz en la que Cristo murió. Santa Elena también es conocida como Elena de Constantinopla o Santa Elena de la Cruz. A ella recurren los fieles cristianos cuando algo o alguien se ha extraviado, para que con su ayuda lo perdido sea encontrado. Rechazada por su esposo, encontró al Dios verdadero. Elena nació alrededor del año 246, en Bitinia, antigua provincia del Imperio Romano ubicada al noroeste de Asia Menor, al suroeste del Mar Negro, actual Turquía. Aunque su origen fue humilde, se dice que fue hija de un sirviente, estuvo casada con Constancio Cloro, quien se convertiría en emperador con el nombre de Constancio I. Ambos fueron los padres de Constantino I el Grande. En tiempos del emperador Maximiano, Constancio Cloro ya era reconocido como un militar destacado. Cuando el emperador se percató de su capacidad, lo invitó a ser su colaborador más cercano, pero con una condición, que repudiara a su esposa, Elena, y se casara con su hija. Dejándose llevar por la ambición, Constancio repudió a Elena. La santa sufriría, como consecuencia, un humillante abandono durante 14 años. Sin embargo, en medio de la soledad, conoció a Dios y se convirtió al cristianismo, muy probablemente por influencia de su hijo, futuro emperador, quien abrazó el cristianismo antes que ella. El ascenso de Constantino. A la muerte de Constancio Cloro, Constantino fue proclamado emperador por el ejército romano. Estando en el campamento militar del Puente Milvio en Roma, antes de la batalla de Saxa Rubra, año 313, Constantino tuvo un sueño en el que Cristo le mostraba la cruz y le decía, con este signo vencerás. A la mañana siguiente, el emperador ordenó que una cruz encabezara la formación de sus huestes. Así se hizo durante el combate y Constantino consiguió la victoria. Tras aquel triunfo, Constantino decretó la libre profesión del cristianismo, la religión católica, y, habiendo él mismo abrazado esa fe, se propuso contribuir a hacerla crecer en todo el imperio. Buscó y halló la cruz. Constantino amaba y respetaba inmensamente a su madre, Elena, y la nombró Augusta, emperatriz. Mandó acuñar monedas con su rostro, y le dio plenos poderes para que empleara el dinero del imperio en las obras de caridad que ella quisiera. ¿Quién fue Santa Elena? Las leyendas a menudo han dominado la realidad histórica, pero sabemos que Elena, la madre del emperador romano Constantino, siglo IV de la era cristiana, tenía una gran devoción a Cristo crucificado y peregrinaba a Jerusalén. Se le atribuye la búsqueda de la verdadera cruz. Y fue tras tener una visión de la cruz y las palabras que la acompañaban, con este signo vencerás, que Constantino, su hijo, puso su fe en Cristo. Puso fin a las terribles persecuciones que habían surgido durante más de 3 siglos, regularmente, contra las comunidades cristianas, y por fin, la Iglesia estuvo en paz. Las reliquias de Elena, que había muerto en Constantinopla, fueron trasladadas a la pequeña iglesia de Aracoeli, en Roma, donde se erigió un altar en su honor. La Casa de Roma se fundó en 1882 bajo su patrocinio. En la festividad de Santa Elena, y bajo su protección patronal, la instalación de las hermanas y la primera misa en Vía Ferruccio marcaron un paso importante para el pequeño instituto misionero, cuya existencia misma seguía amenazada. El libro, allí, más que en ninguna otra parte, relata los comienzos de la fundación romana, la alegría, la pobreza, las esperanzas. María de la Pasión, en su carta general del 4 de octubre de 1882, explica la elección de Santa Elena como patrona de la casa, esta casa de Roma,
que será en adelante como el alma del instituto y que os aportará, estad seguras, una vida nueva y verdadera, fue fundada el 18 de agosto. Se llama Santa Elena. Os diré por qué. Fue a mi santa patrona a quien me dirigí para obtener esta fundación. La idea me vino en el mismo San Pedro, ante la estatua de la santa. Aún no habíamos dado ningún paso para conseguir la fundación. Recordé, en presencia de Dios, que Santa Elena había sido la emperatriz misionera de Roma, una de las mujeres que más contribuyeron al reinado del catolicismo. Además, vosotras os ofrecéis como víctimas por la Iglesia. La conversión de Constantino fue uno de sus mayores triunfos, que vosotras también, hijas mías, venzáis por este signo, la cruz, y obtengáis para nuestra Santa Madre Iglesia tiempos menos tristes y más favorables a la salvación de las almas. Inox signo, vinces, por este signo, vencerás. En la capilla azul, sobre la tumba de la madre fundadora, ella que llevaba el nombre de Pila de Helen, se encuentra esta cita, que se eligió para grabarla bajo la cruz. Para nosotras, estas palabras constituyen, sin duda, el mensaje esencial de la fiesta del 18 de agosto. Hablan de la verdadera fuerza del amor que María de la Pasión descubrió cada vez más profundamente a través de la experiencia de su unión con Jesús crucificado, el amor que se entrega sin jamás volverse atrás. Este amor del Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, es el camino de la vida, de toda victoria sobre el mal que aplasta nuestro mundo. Dios. Y nosotras, sus discípulas, que hemos elegido seguirle por este camino, llevamos en nuestros cuerpos la agonía de Jesús, pero, si la muerte actúa en nosotros, la vida actúa en vosotros, 2 Corintios 4, 10-12. A través de los comienzos de su historia, la Casa de Roma da testimonio de la fecundidad de este misterio pascual. ¿Qué belleza tiene nuestra vocación? En la fiesta de Santa Elena. Bendigamos al Señor por esta buena noticia que se nos ha confiado, la del amor victorioso, y la misión de darla a conocer al mundo. Demos gracias por la vida del Instituto, por nuestras vidas, ofrecidas con la de Cristo, por la Iglesia y la salvación del mundo. Para que el amor libere a todos los hombres y mujeres que aún yacen en sombras de muerte. En un mesón propiedad de sus padres en Raprasano, Nicomedia, nació pobre en el seno de una familia pagana. Allí pudo, en su juventud, contemplar los efectos de las persecuciones mandadas desde Roma, vio a los cristianos que eran tomados presos y metidos en las cárceles de donde salían para ser atormentados cruelmente, quemados vivos o arrojados a las fieras. Nunca lo entendió. Ella conocía a algunos de ellos y algunas de las cristianas muertas fueron de sus amigas que mal hacían para merecer la muerte. A su entender, solo podía asegurar que eran personas excelentes. San Ambrosio, que vivió en época inmediatamente posterior, la describe como una mujer privilegiada en dones naturales y en nobleza de corazón. Y así debía ser cuando se enamoró de ella Constancio, el que lleva el sobrenombre de Cloro por el color pálido de su tez, general valeroso y prefecto del pretorio durante Maximiano. Tenía Elena 23 años al contraer matrimonio. En Naissus, Dardania, les nació, el 27 de febrero del 274, el hijo que llegaría a ser César de Maximiano como Galerio lo fue de Diocleciano. Pero no todo fueron alegrías. Elena fue repudiada por motivos políticos en el 292 para poder casarse Constancio con la hijastra de Maximiano y llegar a establecer así el parentesco imprescindible entre los miembros de la tetrarquía. Le costó mucho saberse pospuesta al deseo de poder de su marido, pero esto lo aceptó mejor que el hecho de verse separada de su hijo Constantino, que pasó a educarse en el palacio junto a su padre y donde se reveló como un fantástico organizador y estratega. Muerto Constancio Cloro en el 306, Constantino decide llevarse a su madre a vivir con él a la corte de Tréveris. En esta época aún no hay certeza histórica de que su madre fuera cristiana.
Sí, cuando, por testimonio de Eusebio de Cesarea, aparezca sobre el sol el signo de la cruz con motivo de la batalla de Saxa Rubra y la leyenda con este signo vencerás que dio el triunfo a Constantino y lo hizo único emperador de Roma, en el 312. Aunque el emperador retrasará su bautismo hasta la misma muerte, es complaciente con la condición de cristiana que tiene su madre que daba sonados ejemplos de humildad y caridad. Incluso parece descubrirse la influencia materna tras el edicto de Milán que prohibía la persecución de los cristianos y los edictos posteriores que terminan vetando el culto a los dioses lares. Agasaja a su madre haciéndola augusta, acuña monedas con su efigie y le facilita levantar iglesias. En el 326 Helena está con su hijo en Bizancio, a orillas del Bósforo. Aunque se aproxima ya a los 70 años alienta en su espíritu un deseo altamente repensado y nunca confesado, pero que cada día crece y toma fuerza en su alma, anhela ver, tocar, palpar y venerar el sagrado leño donde Cristo entregó su vida por todos los hombres. Organiza un viaje a los santos lugares en cuyo relato se mezclan todos los elementos imaginables pertenecientes al mundo de la fábula por tratarse del desplazamiento de la primera dama del imperio a los humildes alejanos, lugares donde nació, vivió, sufrió y resucitó el Redentor. Pero aparte de todo lo que de fantástico pueda haber en los relatos, fuentes suficientemente atendibles como Crisóstomo, Ambrosio, Paulino de Ñola y Sulpicio Severo refieren que se dedicó a una afanosa búsqueda de la Santa Cruz con resultados negativos entre los cristianos que no saben dar respuesta satisfactoria a sus pesquisas. Sintiéndose frustrada, pasa a indagar entre los judíos hasta encontrar a un tal Judas que le revela el secreto rigurosamente guardado entre una facción de ellos que, para privar a los cristianos de su símbolo, decidieron arrojar a un pozo las 3 cruces del Calvario y lo cegaron luego con tierra. Las excavaciones resultaron con éxito. Aparecieron las 3 cruces con gran júbilo de Helena. Sacadas a la luz, solo resta ahora la grave dificultad de llegar a determinar aquella en la que estuvo clavado Jesús. Relatan que el obispo Demetrio tuvo la idea de organizar una procesión solemne, con toda la veneración que el asunto requería, rezando plegarias y cantando salmodias, para poner sobre las cruces descubiertas el cuerpo de una cristiana moribunda por si Dios quisiera mostrar la vera cruz. El milagro se produjo al ser colocada en sus parihuelas sobre la tercera de las cruces la pobre enferma que recuperó milagrosamente la salud. 3 partes mandó hacer Helena de la Cruz. Una se trasladó a Constantinopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma donde se conserva y venera en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. No han faltado autores que atribuyan a la fábula el hecho de la invención por Helena basándose principalmente en que no hay noticia expresa de tamaño acontecimiento hasta un siglo después. Ciertamente es así, pero lo resuelven otros estudiosos afirmando que la fuente histórica que relata los acontecimientos es el historiador contemporáneo Eusebio de Cesarea al que en su Vita Constantini solo le interesan los acontecimientos realizados por Constantino, bien porque sigue los cánones de la historia contemporánea, o quizá porque solo le interesa adular a su anfitrión. Murió Helena sin que sepamos el sitio ni la fecha. Su hijo Constantino dispuso trasladar sus restos con gran solemnidad a la ciudad eterna y parte de ellos se conservan en la iglesia Ara Coeli, dedicada a Santa Helena, la mujer que dejó testimonio tangible y visible en unos maderos del paso Salvador por la tierra de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Flavia Julia Helena, también conocida como Santa Helena de la Cruz, Helena de Constantinopla o Helena de Constantinopla, Drépano, hacia 250, Roma, hacia 330, fue una augusta romana, santa de las iglesias católica, luterana y ortodoxa. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Probablemente, nació en Drépano II, actual Ersek, en Bitinia, 3 al noroccidente de Anatolia, Turquía, y que fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino y, 4 aunque supuestamente era hija de un sirviente,
Ello no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro. Constancio Cloro la tomó como esposa y más tarde se divorció de ella en 292 para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. El hijo de Helena, Constantino, se convirtió en emperador del Imperio Romano y, después de su coronación, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Ya durante el reinado de Constantino se convirtió al cristianismo, siendo él quien, contrariamente a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para la conversión de su madre. Es considerada por los ortodoxos y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles de su peregrinaje a Tierra Santa y otras provincias de Oriente Próximo. Aunque Eusebio no se lo reconoce, es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la Vera Cruz, la auténtica cruz de Cristo, buscar los restos de los Reyes Magos que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia así como los del apóstol Matías, depositados en la abadía de San Matías de Tréveris. En su búsqueda de la cruz donde Jesucristo murió, demolió el templo erigido a Venus en el monte Calvario e hizo cavar hasta que le dieron noticias, en los primeros días de mayo, de haber encontrado la cruz. Helena mandó construir un templo allí y otro en el Monte de los Olivos. En todas estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén. Su día festivo se celebra en los cristianos orientales de rito bizantino con el de su hijo Constantino, el 21 de mayo. La Iglesia Católica la conmemora el 18 de agosto. Además, está muy vinculada a la fiesta de la invención de la Santa Cruz, que conmemora cada 3 de mayo el supuesto hallazgo de las reliquias de la cruz de Cristo por la emperatriz, un hecho que realmente no se añadió a su leyenda hasta finales del siglo IV. En el santoral católico, esta santa es considerada patrona de la arqueología, de la conversión y de los matrimonios difíciles. Su iconografía habitual la muestra como emperatriz romana, vestida con ricos ropajes y portando casi siempre la Vera Cruz, y a veces con su hijo Constantino. Es muy habitual la representación del momento del hallazgo de las reliquias, exaltación de la cruz, en el Monte Calvario y los milagros subsiguientes. Artistas como Piero della Francesca o Pedro Berruguete ilustraron estos episodios. En Inglaterra, en una leyenda posterior medieval, mencionada por Geoffrey de Manmes, se decía que fue hija del rey bretón Silhan, que se alió con Constancio para evitar la guerra entre los bretones y Roma. Restos. Se desconoce con exactitud el lugar de fallecimiento. Sin embargo, el historiador Eusebio de Cesarea indica que su sarcófago fue enviado a Roma mismo, que fue depositado en un mausoleo donde estuvo hasta el año 840. Monjes franceses trasladaron parte de los restos a Haute-Belliere ante la amenaza en Roma del robo de reliquias y objetos históricos. Luego fueron entregados a los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro, para pasar por último a París, mientras que una parte se encuentra en Roma. De las escasas noticias que tenemos de Santa Helena, sabemos que ya desde antes de su conversión, realizada en edad adulta, la riqueza de su alma caracterizó sus generosas acciones y su dedicación al prójimo. Muy relevantes testimonios de la vida cristiana de Helena, animados por la imitación de la humildad, la paciencia y la discreción de Cristo, han permanecido hasta el día de hoy. Los humildes orígenes, el matrimonio y el nacimiento de Constantino. De familia plebeya y pagana, nació a mediados del siglo III probablemente en Drepamín, en Bitinia en el Golfo de Nicomedia, actual Turquía, ciudad a la que su futuro hijo, el emperador Constantino, daría más tarde el nombre de Helenópolis. Allí, según San Ambrosio, Helena ejercía el oficio de estabularia, es decir, posadera a cargo de los establos. De la modestia y delicadeza de Helena se enamoró el joven oficial Constancio Cloro, quien, a pesar de ser de un rango social más alto, quiso casarse con ella, llevándola con él a Dardania, en los Balcanes. La joven, que no tenía derecho a los títulos honoríficos de su marido,
Fue su fiel esposa y en el 280 en Naiso en Serbia dio a luz a su hijo Constantino. El repudio y el ocultamiento. Las cualidades militares y políticas permitieron a Constancio obtener, junto con Galerio, el título de César, pero era necesario confirmar esta promoción dentro del nuevo sistema político de la tetrarquía, por lo que los emperadores Diocleciano y Maximiano en el año 293 lo obligaron a repudiar a Helena y a unirse en matrimonio con la hijastra de Maximiano, Teodora. Por este motivo Helena fue forzada a alejarse de su familia y de su hijo que, hasta entonces había educado con mucho esmero y amor, pero nunca se desanimó y paciente y humildemente, permaneció en las sombras mientras Constantino se educaba en la corte de Diocleciano. Augusta, la madre del emperador, solícita y atenta a los más abandonados. Cuando en el año 305 Constancio Cloro se convirtió en el jefe del imperio, su joven hijo, Constantino, lo siguió en Britania donde tomó parte en la campaña de guerra contra los pictos y, a la muerte del padre, lo sucedió por aclamación del ejército. Entre sus primeras medidas, el nuevo emperador rehabilitó inmediatamente a su madre Helena Flavia Julia y le dio el honroso título de Augusta. Esta mujer, cuya efigie fue grabada en monedas, tuvo desde entonces libre acceso al tesoro imperial y no obstante el encumbramiento de los honores y del poder imperial, su corazón no se enorgulleció ni buscó venganza. Al contrario, su poder imperial lo utilizó para hacer el bien, incrementando su atención innata al prójimo, prodigándose en limosnas y en diversas formas de ayuda para resolver las necesidades materiales de los pobres, como la liberación de los presos, de las minas y del exilio de muchas personas. Se dice que participaba en las celebraciones religiosas, vistiéndose modestamente y mezclándose con la multitud para invitar a los hambrientos a almorzar, sirviéndoles ella misma en persona. Las obras de misericordia reflejaban la fe luminosa y contagiosa de Helena, hasta el punto de que muchos se han preguntado si y cuánto Helena pudo haber influido en la conversión de su hijo y en la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, que daba libertad de culto a los cristianos después de 3 siglos de persecución. El descubrimiento de la verdadera cruz en Tierra Santa. Una serie de eventos terribles sacudió la vida de la familia cuando en el año 310 Fausta, hija de Maximiano y segunda esposa de Constantino, le advirtió que Maximiano tramaba un complot. Constantino lo hará morir. Más tarde, en 326 Constantino también hará morir a Crispo, hijo de su primera esposa, Minervina, pues Fausta lo habría acusado falsamente de haberla querido seducir. Finalmente, cuando Constantino se dio cuenta, demasiado tarde, de la inocencia de su hijo, también hizo morir a Fausta. En medio de tal cadena de odio, traiciones y crímenes, Helena, a la edad de 78 años, supo mantener su fe con firmeza y decidió emprender una peregrinación penitencial a Tierra Santa. Allí, con gran espíritu de expiación, hizo edificar las basílicas de la Natividad en Belén, de la Ascensión en el Monte de los Olivos y convenció a Constantino que construyera la Basílica de la Resurrección. En el Gólgota, donde hizo derribar los edificios paganos construidos por los romanos, tuvo lugar el prodigioso descubrimiento de la verdadera cruz. Se dice que el cadáver de un hombre depositado sobre la madera de la cruz volvió a recuperar milagrosamente la vida. Los 3 clavos que atravesaron el cuerpo de Cristo fueron donados por Helena a Constantino. Uno se colocó en la corona de hierro conservada en la Catedral de Monza, como para recordarnos que no hay soberano tan poderoso que no tenga que obedecer a la sabia voluntad divina. Las preciosas reliquias se conservan hoy en día en la Basílica Romana de Santa Cruz en Jerusalén. Helena murió en el año 329, a la edad de 80 años, en un lugar no identificado. Fue asistida por su hijo que hizo transportar el cuerpo a Roma en la Vía Lavicana donde fue sepultado en un imponente mausoleo que lleva su nombre. El sarcófago de Pórfido, transportado en el siglo XI a Letrán, se conserva ahora en los museos vaticanos.
Su culto se extendió tanto en Oriente como en Occidente, donde se conmemora respectivamente el 21 de mayo y el 18 de agosto y se asocia iconográficamente con el símbolo de la cruz. La estatura espiritual de Helena mereció que fuera representada en una de las 4 estatuas monumentales que se hallan al pie de los pilares de la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Vaticano, junto a San Andrés, Verónica y Longino.